Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este espacio virtual de percusión latinoamericana. Mientras estemos con la pandemia del coronavirus, vamos a manejarnos de esta manera. Esta sería la primera clase. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del trabajo que hicimos, en el cual ustedes tenían 20 ejemplos para escuchar de distintas músicas del mundo, de distintos lugares y de distintas épocas. La idea era que ustedes determinen, según sus propios conocimientos, que un poco traten de ver, bueno, qué datos podían obtener escuchando esa música. Algunas seguramente habrán sido familiares y otras no tanto. Qué datos en cuanto a la época, al carácter, o sea, si eran alegres, tristes, melancólicas, dramáticas. En cuanto a la función, si cada una de esas músicas por ahí se hizo pensando en algo en particular. También en cuanto a los instrumentos, a los timbres, o sea, que está utilizando, al tipo de alguna otra característica musical, como el tipo de armonía o el tipo de escala, hablando de la parte tonal, alguna cuestión rítmica, bueno, cualquier elemento musical que a ustedes les pueda haber llamado la atención, la textura puede ser la instrumentación, etc. Bueno, un poco eran 20 ejemplos distintos. Yo muestro brevemente acá algo. Por ejemplo, este era uno. Bueno, en este caso un joropo bastante conocido, el Diablo Suelto, música venezolana, y esto se asemeja bastante a la música folclórica que nosotros que conocemos y que vamos a trabajar en el espacio de percusión latinoamericana. O sea, no hay cosas raras acá, si bien, bueno, aparece un instrumento que a lo mejor no conocemos, como el cuatro venezolano, y una rítmica que por ahí no nos es tan afín, pero está dentro de la música que tenemos más o menos en el oído. Después, por ejemplo, otro ejemplo era, valga la redundancia, bueno, acá tenemos una obra de Pierre Schaeffer, que es una obra electroacústica, no sé la fecha exactamente, es del siglo XX, y bueno, aquí hay muchos elementos que si nunca escuchamos este tipo de música nos pueden resultar extraños. Por ejemplo, que no hay un pulso definido, o sea, no hay un tiempo. Son sonidos grabados que, ¿qué función puede haber tenido esto? Por ahí se nos asemeja un poco a lo que escuchamos cuando vemos una película, a los efectos especiales. En realidad la música electroacústica tiene su origen en la música concreta, que justamente tiene que ver con grabar sonidos del mundo real que no tienen que necesariamente provenir de instrumentos musicales diseñados con el fin de producir música. O sea que, bueno, es una música que luego dio origen a un montón de otras cosas. Fue muy importante, es una de las ramas importantes de la música del siglo XX, una de las tantas que hay de las vanguardias del siglo XX, es la música electroacústica. Y como ven, tiene características muy particulares estéticamente hablando. Principalmente eso que les digo, que los sonidos en general no provienen de los instrumentos tradicionales, por lo tanto, lo que se busca, la búsqueda es totalmente distinta a lo que nosotros por ahí normalmente conocemos de la armonía, de la melodía, del ritmo. Vamos con otro. Bueno, esto, totalmente diferente también a lo anterior. Vamos un poco más adelante.
Bueno, en este caso es una música, esta es el gamelan de la isla de Bali en Indonesia, que es una música tradicional de allá, con timbres que ustedes verán con instrumentos que no nos son familiares, con el uso de la escala pentatónica. En este caso están tocando todos al unísono, después en algún momento se arma otra cosa, pero bueno, como les digo, ya sonoramente el hecho de esa tímbrica de esos instrumentos nos dan una cosa que nos resulta exótica, como la mayoría de la música que viene de estos lugares, ¿no? Después acá había puesto otro ejemplo. Bueno, y este es el cuarteto de cuerdas que hay que hacerlo en helicópteros de Hans Stockhausen, compositor alemán, que justamente él fue uno de los precursores en lo que es la música concreta, de lo que hablaba antes, y bueno, fue un vanguardista total, y esta obra, si bien utiliza timbres tradicionales, instrumentos tradicionales como son los instrumentos del cuarteto de cuerdas, o sea, la viola, el violonchelo, el contrabajo y el violín, acá lo novedoso es que cada uno de los instrumentistas tiene que estar en un helicóptero distinto y se escuchan por auriculares. Tiene que ver por ahí con una época y con los experimentos musicales que se fueron haciendo, súper interesantes. Bueno, hay 20 ejemplos en realidad y podría haber cientos, y por ahí se me pasan un montón de cosas que podría haber incluido por desconocimiento seguramente, pero bueno, les cuento cuál es la idea de este trabajo. Para mí es muy importante comenzar, más ustedes que empiezan una carrera de música y que van a ser docentes, me parece que es muy importante tener conciencia de dónde uno está parado y entender un poco la historia y ver desde lo grande a lo chiquito, desde lo macro a lo micro. Entonces, me parece importante, si nosotros vamos a hablar de la música latinoamericana, de un periodo determinado de la música latinoamericana, que no más que los últimos 200 años, tener un poco panorama de toda la música que existe en el mundo y que existió, o sea, pensando en el tiempo, hace más o menos poco más de 1000 años que tenemos registro de la música que existe, en el sentido de que existe algún tipo de notación musical, algún tipo de partitura. Desde los cantos gregorianos hay ya algún tipo de partitura, antes de eso no tenemos registro. Después, bueno, obviamente con la invención de los métodos de grabación eso crece exponencialmente, pero bueno, de por sí ya la realidad que tenemos está filtrada, o sea, la música que nos llega por un montón de aspectos, por un montón de cosas que, en primer lugar, tiene que ver con que un montón de música no se escribió o no se grabó y se perdió. Entonces ya lo que nos llega es una realidad totalmente filtrada, o sea, se pierden un montón de cosas en el camino. Pero sí me parecía interesante arrancar con esto para saber mínimamente que más allá que nosotros escuchemos mucha música, existe muchísima más, pero muchísima más de lo que nos imaginamos. Porque han existido en otros tiempos barbaridad de compositores, de músicos folclóricos, informales, de músicos académicos que han hecho música de todo tipo en distintos lugares. Entonces la idea era un poco tener un pantallazo. Ustedes vieron que había ejemplos musicales en los cuales ni siquiera usábamos el sistema musical que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 12 sonidos, 12 notas, y hay otros sistemas, por ejemplo en la India, que no utilizan esa escala, que dividen de una nota a la otra, en vez de 12 sonidos, en 22 en la India, o hay otros sistemas distintos de microtonos. O sea que eso genera una música totalmente diferente, absolutamente, porque ya está regida por parámetros de base distintos. Es como si uno, hablando de matemática,
dijese, bueno, no usamos más el sistema decimal, usamos otro sistema. Bueno, es interesante primero saber que nuestro sistema musical, el de la música occidente, no es el único. Hay otras músicas diferentes, hay otras escalas diferentes, pero hay otras divisiones de las alturas diferentes. O sea que ahí ya tenemos un motor. A la vez, dentro de lo que fue la historia de la música académica, hay muchísimas, pero muchísimas, de la música académica occidental, perdón, hay muchísimas vertientes y cuestiones que uno podría detenerse a analizar. Dentro de lo que es la música folclórica, también de Occidente, es también inabarcable, y ni hablar si nos vamos para el lado de Oriente, o todo lo que pasa en el continente africano, que también es súper, súper amplio. Bueno, la idea entonces de este trabajo era un poco reflexionar sobre todo eso, y esto es algo personal, pero bueno, yo creo que es muy importante que muchas veces como músicos nos viene muy bien escuchar mucha música de distintos lugares, de diversas procedencias, de distintas épocas, porque eso nos enriquece mucho. Es como muy raro que haya un músico que esté bien formado y que no escuche mucha música, o que escuche mucha música pero que sea siempre del mismo tipo. Así que yo voy subiendo al grupo de WhatsApp un disco semanal probablemente, como para que ustedes tengan material para ir escuchando. Así que bueno, ese era el objetivo de este primer trabajo. Ahora, para dar un segundo trabajo, quiero hacer una breve explicación. Yo, como les dije, una de las dificultades que tenemos en este espacio es la heterogeneidad del grupo. Hay gente que viene con mucha formación musical y hay otra gente que viene desde cero. Lamentablemente, por ahí para algunos es muy sencillo esto, y para otros no tanto, pero yo tengo que tratar de direccionar la clase para los que empiezan de cero. Así que bueno, disculpen si a alguno le resulta un poco obvio lo que voy a ir diciendo. Pero bueno, si vamos a estudiar distintos ritmos de percusión, y lo fundamental, con los elementos que nosotros vamos a trabajar siempre, va a ser con los elementos del ritmo. O sea, nuestra música, a diferencia de algunas de las que vimos, que existen algunas músicas en las cuales hay una ausencia de pulsación, que no existe un pulso que organiza, nuestra música siempre va a tener un pulso. La música folclórica es música que normalmente fue hecha por gente que no eran músicos de formación académica, y tiene como característica que normalmente va a tener un pulso y muchas veces va a ser bailable. Así que bueno, la idea es, en primer lugar, familiarizarnos con 4 conceptos que son fundamentales y que los vamos a usar mucho. El primero es el concepto de pulso o tiempo. El pulso es eso que está constantemente en una obra, que normalmente no cambia la velocidad, que le podemos llamar pulso o tiempo, y que hace, es lo que determina la velocidad de la obra. O sea, un pulso lento hace que el tema sea lento, valga la redundancia, y un pulso rápido que sea rápido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál sería el pulso en este ejemplo? El pulso entonces es algo que estructura la canción y que va de principio al fin, normalmente sin cambiar. Puede cambiar en ocasiones, pero es fundamental reconocerlo. Para empezar a tocar, lo primero que tenemos que hacer si tocamos algo de percusión es reconocer el pulso. Reconocer el pulso que tenemos. En segundo lugar, tenemos otro elemento del ritmo fundamental, que es la subdivisión. El pulso se divide a su vez en un valor más chiquitito, que también es regular y constante, igual que el pulso, regular y constante. La diferencia de ese valor más chiquitito es que